Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer la prueba de estas dos pequeñines. Se ha escuchado mucho de que esta pequeñita de aquí no sirve para nada. Dice la gente que es desechable. En mi experiencia, esta es mía, la compré barata, como por unos 150 más o menos. La agarré en oferta. Sinceramente, tengo con ella más de 2 años. He pintado casas completas, no casas grandes, pero sí he pintado varias casas. He pintado todos los marcos, puertas, lo que sea, y no me ha fallado para nada. Esta es un poquito más grande. Esta es la Magnum X5. Aquella es la Magnum Project Paint Plus. Esa es como la bebecita todavía de esta. Esta aún así es un poco económica, pero es la que le sigue de esta pequeñita. Entonces, ahorita vamos a hacer la prueba de las dos para ver cuál creen ustedes que pinte mejor. Para mí no hay gran diferencia, pero sí se siente un poquito más de fuerza en esta. Esta a veces le cuesta subir un poco la pintura y todo el tiempo está funcionando. En cambio, esta tiene un poquito más de fuerza y avienta mayor presión. Pero vamos a hacer la prueba y ya ustedes decidirán si realmente esta es basura o desechable, como dice la gente. Vamos a hacer unas tomas vamos a pintar este cielo con puro primer ahorita. Y pues vamos a calar las dos a ver cuál funciona mejor. Ok, vamos a hacer la prueba primero con la pequeñita, con la Magnum Project Painter Plus. Ustedes disculpen mi inglés, pero yo no sé inglés. Vamos a usar un tip 515. Es un tip bastante ancho. Entonces vamos a ver si esta pequeñita lo puede levantar para pintar paredes o cielos. Entonces vamos a hacer la prueba primero de la chiquita y después vemos a la hermana mayor. Entonces vamos a calarla. Pero antes de empezar a pintar, hay que ponerse todo el uniforme de pintor profesional. Yo no soy profesional, pero me lo voy a poner de todos modos. Este es el traje y una mascarilla con filtro porque es más cómodo para respirar. Entonces, vamos a ponerlo. Ahí está. Ahora sí. ¿Listos para ir a la luna? Vamos a la luna. Parezco un astronauta. Un astronauta. Vamos a poner también guantes para no mancharnos nadita más que los lentes, ni modo. Pero así. Vamos a empezar con la prueba de la pequeñita, la Magnum Project Painter Plus. Recuerden, estamos usando un tip 515. Vamos a ver si la puede levantar bien. Ok, como pueden ver, sí la levanta, pero tienes que parar de vez en cuando o tienes que ir un poco lento ya que la máquina no tiene suficiente fuerza para levantar el 515. Esa máquina quizás para un tip 311, para pintar molduras o puertas está bien, pero en este caso para cielos o paredes
Puedes pintarlo, pero vas a ir un poco lento. Entonces ya vieron, sí hace el trabajo, pero un poco más lento. Vamos a calar la otra y vamos a ver cuál es la diferencia. Bueno, pues ahora sí vamos a calar la otra, la Magnum X5. Aquí está el precio más o menos de lo que cuesta. Esto es en Home Depot. Entonces ya hicimos la prueba de la otra, de la pequeñita. Ahora vamos a calar a la hermana mayor y pues vamos a ver si jala mejor, si avienta mayor presión. Y ya ustedes decidirán cuál es mejor comprar dependiendo qué tipo de trabajo vayan a hacer. Entonces vamos a hacer la prueba de la otra. Pues ahí está, como pudieron ver, muy rápido pintó ese espacio, muchísimo más rápido que la otra pequeñita en este lado. Lo pinté en, no sé, 15 segundos, 20 segundos. Entonces, a pesar de que es una sprayadora barata, funciona bastante bien. Vamos a continuar con el closet que está ahí y con el resto de las paredes. Ahorita les dejamos las tomas. Recuerden que no somos profesionales, hacemos las cosas como aprendimos y en base a la poquita experiencia que tenemos. Si se preguntan por qué estoy usando un cartón para pintar, es porque no han traído la pintura blanca, entonces yo necesito avanzar y como no hay pintura blanca, pues no puedo pintar los trim todavía. Entonces por eso estoy usando este cartón para tapar las molduras y poder pintar al lado. Entonces, ese es el por qué estoy usando esto. Recuerden, no somos profesionales, tratamos de enseñarle a la gente lo poquito o mucho que sabemos. Entonces, vamos a continuar. Pues bueno, creo que esto es todo por el video de hoy. Es un video, no sé qué tan largo va a quedar. Es nada más para mostrar como las diferencias entre las dos máquinas que traemos en este momento. Este cuarto fue el que pusimos ya primer, tanto en el cielo, donde hicimos las pruebas. Ahorita se ven rayas porque todavía está húmedo. Entonces este video se va a tratar de eso, de las dos máquinas, como la comparación. Son máquinas muy baratas. En esta cocina también ya pusimos en el cielo el primer y en algunas paredes. Entonces quizás el siguiente video ya va a ser terminando el primer, pintando las molduras y pintando cielos y paredes. Entonces esperen los siguientes videos. Muchas gracias a todos.
por favor, denle like, suscríbanse y comenten si quieren, porque los comentarios son muy importantes para nosotros y nos hacen sentir bastante bien. Entonces, pues ahí está. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias a todos. Bye.